Hey, muy buenas chicos y chicas, aquí vengo con un video nuevo, esta vez del personaje más interesante de todo Mujutsu no Ikari hasta el momento, ni más ni menos que Shadow. En este video conoceremos algunos de sus poderes, habilidades, y posiblemente algo de historia. Eso sí, sobra decir que habrán spoilers, así que si quieres esperar a que la historia de Shadow salga en el cómic, deja este video. Si sigues aquí, entonces vamos, comencemos. ¡Ah! ¡Un homosexual! ¡Corran! Para empezar, la historia de Shadow no ha sido revelada oficialmente, pero yo, como creador del cómic, puedo dar información al respecto que se mostrará muy pronto, así que vamos. La razón por la que Shadow existe en ese punto de la historia es porque es un demonio, como Sudar ya lo había demostrado, pero también porque Shadow eligió ese momento para reencarnar. Pero, ¿por qué precisamente esa época? La razón es la siguiente. Resulta que Shadow, donde sea que haya estado antes de reencarnar, había tenido varias oportunidades para hacerlo antes, sin embargo esas oportunidades eran malas, pues existía una alta probabilidad de que su recipiente humano se hubiese sobrepuesto ante él y sus poderes se hubieran perdido, por lo que esperó a que existiese un recipiente cuya probabilidad de nacer con vida sea muy baja, y lo encontró. Este era Julian, pues su posibilidad de nacer con vida era del 2% y era la probabilidad más baja de todas, por lo que Shadow optó por reencarnar en él. ¿Pero qué creen? Julian contra todo pronóstico sobrevivió y pudo nacer con vida, y al Shadow haber elegido ese cuerpo, no tuvo más opción que compartir su conciencia con él. Esta es la razón por la que en el cómic nos muestran que Shadow atormentaba a Julian desde que era un bebé, porque le molestaba que un simple bebé humano haya podido frustrar sus planes. Ahora empezando con la hoja de Shadow, les recuerdo que no lo mencionaré todo desde el principio porque eso haría que este video sea como de 1 hora y no quiero eso, así que vamos a ver qué habilidades tenía Shadow hasta el final de todo, y por qué se convirtió en el primer y único ser hasta ahora en poner en peligro toda la ficción completamente solo. Primero comencemos por las técnicas, habilidades y poderes más sencillos de explicar y comprender, poco a poco iremos escalando en ese aspecto. Primero, su habilidad física. Shadow es por mucho un guerrero cuerpo a cuerpo prácticamente invencible, no solo por su absurda fuerza física, sino también porque tras haber existido tanto tiempo, tiene conocimiento de artes marciales, combate interno, llaves, manipulación de su propia carne y más cosas así. Si tuviéramos que comparar al primer Shadow que apareció en el cómic, diría que su fuerza física era igual a la de Garou Cósmico del manga de One Punch Man. O sea, sí, Shadow en su forma más débil ya hubiese podido destruir galaxias sin problemas si se ponía serio, y si se preguntan cómo no mató a Sugar en su pelea, pues deben ver el cómic para saberlo. Pero siguiendo con la hoja, Shadow en el final, es decir en el pico de poder que mostrará en el cómic, supera en un 50% en fuerza a la Deuter que se mostrará, es decir, el tipo de un solo puñetazo podría volar infiniversos enteros. No contaré más acerca de su estos dos se enfrentan porque sería un spoiler muy ofensivo. Habilidades físicas. A esto me refiero a las habilidades que él puede usar físicamente sin necesidad de desgastar su energía o Kai. Estas técnicas serían: estiramiento de extremidades, él puede estirar su cuerpo tanto como quiera. Si pudiésemos compararlo con algún personaje de la ficción sería Majin Buu, es decir que se puede estirar sin ninguna limitante. Esto incluye todo su cuerpo, extremidades, ojos, órganos, y hasta cosas como la ropa y el cabello, debido a que esas cosas son partes directas de su cuerpo a diferencia del cuerpo humano común y corriente. Y ahora seguimos con la intangibilidad. Esto lo pongo en el apartado de habilidades físicas por la razón de su explicación. En pocas palabras, Shadow puede hacer que su cuerpo atraviese tanto ataques físicos como mágicos o de energía cuando quiera. Él puede spamear esta técnica cuantas veces quiera, pero con el tiempo se aburrió de ella porque literalmente era un ser físicamente inmortal cuando la usaba, así que se podría decir que se olvidó de la técnica porque ya no le gustaba usarla, y como dato extra, esto no le costaba nada de energía y podía controlar lo que tocaba, es decir, él no atravesaba el piso al activar su técnica por el control absurdamente bueno que tenía. Ahora seguimos con la regeneración física. Con esta me refiero a que el tipo puede regenerar su cuerpo cuando quiera. Si bien al principio a él le costaba hacerlo, eso era porque estaba en el cuerpo de Julian y su método de regeneración era el más desgastante de todos, según palabras del propio Sugar en el cómic. A diferencia de otros personajes, si hablamos solo de regeneración física, Shadow puede regenerar su cuerpo siempre que una minúscula parte de él siga existiendo, es decir, cosas tan insignificantes como un pelo, una pestaña, o incluso
incluso una gota de sangre, él podrá regenerarse sin problemas. Su pico de habilidad regenerativa se verá en su pelea con Raven, pues Shadow será capaz de curar su cuerpo por completo en poco más de un segundo. Ahora vamos con el fortalecimiento corporal. Esa técnica física consiste en que Shadow, usando su energía vital, es capaz de fortalecer y o endurecer su cuerpo donde él quiera. Esto lo aprendería en su pelea contra la diosa Quetzalcóatl, en donde la deidad se rompería el brazo al intentar golpearlo desprevenido. Vamos ahora con la percepción extrasensorial, una técnica que aplica tanto física como mentalmente a Shadow. Como su nombre lo indica, Shadow puede sentir hasta el más mínimo cambio en el lugar en donde esté pese a la distancia. Incluso si perdiera el sentido de la vista, él puede seguir peleando como si nada pasara debido a este fuerte sentido. Ahora, sus reflejos, él normalmente recibe ataques por voluntad propia, debido a que no le representaba problemas, al menos no hasta que conocería el escalón ficcional. Ahí él demostraría que, además de un poder bruto tremendo, un físico casi incomparable y una percepción de la realidad completamente alterada, Shadow también tiene reflejos a nivel cósmico. Esto significa que cualquier cosa que esté dentro del cosmos de su espacio puede ser percibido por él si así lo quiere, y evitarlo o no, dependiendo de su humor. Y por último, en el apartado físico más fácil de comprender, se encuentra la resistencia física de Shadow. Esta cambia mucho desde su primera aparición, pues pasó de quedar agotado después de regenerar su cuerpo por primera vez, a aguantar peleas que destrozaban la ficción con cada golpe. Claro, personajes como Laughter sí le harían daño y él sentiría ese daño, pero no tanto como para quedar fuera de combate, sino que de la mano con su personalidad, al recibir un daño que realmente podía sentir, su adrenalina crecía más y más, y eso empeoraba la situación para quienes estuvieran luchando con él. Como pudieron ver, todo eso es el apartado físico de Shadow, de la manera más sencilla de entender, pero por lo menos ahora supondrían que en ese caso, cosas como técnicas, superpoderes y demás cosas no serían muchos, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, qué puto. Empezando por el apartado de los poderes de Shadow, vamos a seguir las reglas del universo de Mujutsu no Ikari y contaremos punto por punto para intentar mejorar la comprensión. Así que empecemos por su Kai natural. Para los que no lo recuerden, en el universo de Mujutsu no Ikari existen tres tipos de Kai. Primero está el Kai natural, o sea la habilidad o poder especial con el que naces. Luego está el Kai secundario, que es básicamente el poder que puedes aprender a usar con entrenamiento, y el cual casi siempre va de la mano con el Kai natural. Y por último existe el Kai artificial. Este es básicamente un Kai que obtienes por medios externos, como magia o absorción del poder de otros usuarios, y si hablamos de eso, déjenme decirle que también aplica para los poderes robados. Empezando por el Kai natural de Shadow, este tiene el Kai de robar. Esto le permite robar cualquier Kai que le llame la atención, o por lo menos así debería ser solamente, pero vamos punto por punto. Cuando Shadow decide robar el Kai de alguien, esa víctima es rodeada por un espacio mental que solo él y Shadow pueden ver, y mientras ese espacio exista, la víctima no podrá moverse y su fuerza de voluntad se hará tan débil, que le será imposible resistirse al robo. En este escenario Shadow puede simplemente tomar el Kai de su víctima y luego en hacerlo, dicha habilidad se borrará por completo del cerebro de la víctima, haciendo que no pueda volver a usarlo a menos que la aprenda de nuevo. Ahora, ¿por qué dije que debería funcionar simplemente así? Pues pasa que Shadow, al existir por tanto tiempo, aprendió a evolucionar su Kai de manera excelente y peligrosa. Lo que antes era solo una habilidad de robar el Kai de otro usuario, con el suficiente tiempo, se convirtió básicamente en una insta-kill, debido a que Shadow en cierto punto de la historia aprendió a robar absolutamente cualquier cosa que quiera. Es decir, si tienes algo que a Shadow le llame la atención, él te lo podrá quitar y no podrás hacer nada al respecto. Por poner un ejemplo, si Shadow usa su Kai con alguien como Tatsumaki, de One Punch Man, y decide robar sus poderes psíquicos, lo podrá hacer sin problema pues no hay barbera que lo pueda detener, pero si en lugar de eso, decide robar toda la información del cerebro de su víctima, también podrá hacerlo, entonces dejando a Tatsumaki con un 0% de capacidad cerebral, básicamente dejándola con el cerebro de un bebé recién nacido. Y si por ejemplo, en lugar de eso, decide tomar los ojos del personaje, también podrá. Esto no le serviría de nada, pero si Shadow quiere hacerlo solo para molestar, entonces lo hará sin ningún problema. Pasando ahora por su Kai secundario, Shadow suele mezclar algunas características anormales y peligrosas que ha aprendido. Esto no contaría pues todo lo que mencioné en sus capacidades físicas puede entrar aquí, de no ser porque Shadow al final sí decidió aprender dos Kai secundarios.
El primero es algo que no tiene nombre, pero se activa inmediatamente después de su liberación, es algo que siempre está activo y afecta absolutamente a cualquier ser, únicamente exceptuando al dios de toda la ficción. Este Kai es básicamente un aura y sensación que los demás pueden percibir al instante si Shadow está cerca. Esto lo que hace es generar miedo en las personas. Para esto necesitamos un poco de contexto, así como el personaje de Julian transmite paz, confianza y calma a quienes lo rodean, Shadow hace todo lo contrario, transmitiendo miedo, desesperación y pánico en los demás. Esto es algo que puede afectar a todos, como ya mencioné, hasta ahora nadie se ha escapado de sus efectos. Y ahora vamos por el segundo Kai secundario, este es uno que seguro ya conocen, y creo que es de los más conocidos, y es la tan temida aura verde. Esta habilidad es básicamente un aura de color verde que Shadow hace aparecer en alguna parte de su cuerpo, la cual contiene poder y presión, y para no complicar mucho el efecto de dicha aura, tal y como Shadow lo llegó a explicar en su momento, si esta aura llega a tocarte entonces no podrás hacer nada para curarte, es decir, si Shadow te da un golpe el cual está recubierto con aura verde y te hace daño, entonces ese daño no podrá ser curado y su dolor lo vas a sentir por siempre o hasta que mueras. En cambio, y para lo que más se ha visto ser usada esta aura, es que Shadow crea una especie de cuchilla que de por sí sola puede cortar cualquier cosa, pero la recubre con el aura verde y esto hace que, cualquier cosa que corte, sea imposible de curar o pegar nuevamente en su cuerpo, es decir, si te corta un brazo y te lo intentas poner de nuevo, simplemente no podrás, y si intentas regenerarte no podrás hacerlo, no importa cuánto lo intentes, simplemente no podrás. Aunque haya algunas excepciones, por el momento dejemos esa información así para no alargar esto ni confundir a nadie más. Y por último, en un apartado más rápido, diré directamente los posibles Kai artificiales que Shadow tendría, y digo posibles ya que con este tipo hay tantas posibilidades, que es imposible enumerar todo lo que sabe hacer. Cambio de forma, super velocidad, volar, telequinesis, telepatía, umbraquinesis, piroquinesis, ataques cortantes, control de los elementos, cambio de voz, multiplicador de ataque, IQ de batalla elevado, es totalmente inmune a efectos que le den miedo, fatiga, confusión y cansancio. Y bueno, esto fue lo que preparé para este video, seguro alguien debe preguntarse algo como: oye espera, pero en algunos cómics o partes se ha visto a Shadow hacer más cosas. Pues sí, pero recuerden que este video es solo un pequeño resumen, además de que obviamente causará algo de confusión para los que estén al día solo en el cómic, ya que Shadow canónicamente no ha hecho mucho, salvo por la pelea que tuvo contra Sugar, ese momento sí fue para brillar. Y bueno, eso ha sido todo, pronto me gustaría hacer más tarjetas así con mis demás personajes, pero solo con la información traída hasta ahora en el canon, así que si les gustaría ver vídeos así, pueden decírmelo en los comentarios y yo haré lo posible por cumplir con ello. Recuerden que Mujitsu no Ikari sigue en emisión, con capítulos cada quincena, y sin nada más que decir, nos vemos, tomen agua y se me cuidan, bye bye. ¡Viene guapo!